¿Qué tal, Domingo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Richard? Pues a ver, no sé cómo estoy, porque este fin de semana he visto el documental de Blur. Ah, Y Damon Albarn, el líder de Blur, está criando gallinas. en una granja. Sí. Pero eso Los me hipsters lo has dicho ya como un par de veces, pero dando no de sé si comer a te las preocupa, gallinas. si te da envidia, si sientes que la vida se te va porque tú no tienes gallinas. Pues a ver, dije a mi familia, dejadme en paz, que tengo que reflexionar. O sea, todavía estás reflexionando sobre Claro, qué sobre esa impacto tiene imagen. en tu vida que el de Blur este. Sí, Damon Albarn. Sí, más o menos lo conozco. Mis Se haya amigos ido eran muy de Blur en a su una época. casa, a las afueras, al campo. Yo ahí. llevo varios meses, casi años, diciéndole a mi mujer que hagamos eso y no la convenzo de que Ya, nos pero- vayamos a Asturias a A criar ver, gallinas. tú eres tú, pero él es él. Quiero decir, tú, pues de ti me lo espero. Tú y tus hortensias. Pero Damon Albarn, También, que el hombre sea feliz dando de comer a unas a gallinas, mí me parece lógico. Yo hablando quiero con hacer un eso. gallo. Bueno, pues no, tú no eres feliz así. Yo me pego un tiro. Bueno, vamos a reflexionar sobre por qué. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Economía para quedarte sin amigos. Hoy vamos con una imagen de lecturas imprevistas. En el despacho oval de la Casa Blanca, en una comparecencia de un presidente no progre, hay un niño a lo suyo, como suele ser habitual entre los infantes. Y mientras los mayores hablan con la prensa de cosas importantes, él, el niño, está por allí haciendo cosas de niño. ¿Cuántos niños haciendo cosas de niños y no cosas ideológicas, niños al servicio de adultos ideologizados, han incorporado las administraciones demócratas? Los progres y los niños y la familia. Claro, tampoco pintaba mucho un niño con Mónica Lewinsky, o de la mano de Ábalos con Jessica al lado, o en un avión de Air Europa de noche con Delcy, o en un concierto de La Chirimoya de David Sánchez, o en el 8M con sus madres. Los progres parece que no enseñan a los niños, sino es en un atril en Extremadura para hablar de su condición de trans. Me llamo Elsa y tengo 8 años. Hay una canción de Los Planetas que siempre me ha gustado. Dice: Floren dejó la droga en el 92. Aunque al principio le costó, ahora piensa que es mejor. Y piensa que hay tantas cosas por hacer. Está sentado ante la tele con su mujer. Aquello no estuvo tan mal, pero no podía durar. La felicidad que obtiene es irreal. Ahora me divierto mucho más en el bricolaje del hogar. Mucha ironía sobre que la condena de la vida de nuestros padres llegaría. ¿Qué piensas? El comunismo de la hoz y el martillo se ha vivido como una religión sustitutiva. Y ahora la querida ha sido sustituida por la cornuda, por la que siempre estuvo ahí, la Iglesia de la Cruz. Dice New York Times: mientras las congregaciones liberales se reducen, las iglesias tradicionales se mantienen estables o crecen. Irónicamente, las formas de cristianismo que se desvanecen más rápidamente son aquellas que se han adaptado más concienzudamente a las costumbres del siglo XXI. O el club más de moda en Nueva York es la Iglesia Católica. Hoy hablamos de los relatos de nuestra vida. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Economía para quedarte sin amigos. ¿Qué tal, Domingo? ¿Qué tal, Richard? Hoy volvemos a traer a Blur. Estuvo Sí. con nosotros en el programa número 38 y vamos por el 220. No hubiera dicho nunca que esta canción era de Blur. Ah, ¿no? Coffee and No. TV. No, yo qué sé, otras sí, pero esta nunca la hubiera dicho. Unas voces estupendas, una melodía genial. Bueno, Pues sí, he dicho, pues voy a rescatar a Blur. Muy Como bien. además en el programa suenan entre 3 y 4 canciones, pues he elegido otras, porque todas son maravillosas. Vuelvo a mi época joven. Mis amigos eran muy de Blur y de Oasis. Es que son buenísimos. Bueno, era lo típico en aquella época, pues era mucho de ellos. Hay un disco de Blur que se llama La vida moderna es una mierda. Sí, Sí, uno de los primeros. pues sí, a lo mejor en alguna parte Digo porque lo mismo podíamos- compartes tú. Sí, pero por La eso máxima. se ha ido a criar gallinas, porque por la vida moderna. Sí, porque para ellos es mucho más complicado el éxito que el fracaso. Bueno, Mucho más difícil de gestionar. bueno, Y el documental acaba con una frase que me ha encantado y es que, por desgracia, dice, me encanta hacer esto. Esto es lo que más me gusta hacer, es decir, tocar. Y es verdad que lo que más nos gusta hacer en la vida a veces es una desgracia para nosotros mismos. no sé, a mí no, pero bueno. Yo qué sé. A mí es verdad que lo que más me gustó siempre en la vida, siempre lo digo, es jugar al fútbol, y ahora ya tengo una edad que es muy difícil. Y es lo único que echo de menos yo en mi juventud es jugar al fútbol todos los días.
Es Ya. lo único. La gente dice, tomar copas ahí con los amigos. A mí todo eso me da igual, pero jugar al fútbol lo he hecho un poquito de Podrías jugar al fútbol y yo todos los martes cuando te veo, pues que vengas lesionado. Y Claro, entonces dirás ese esta frase, qué desgracia. es el Pero es que problema, sí. no puedo dejar de jugar al fútbol. Sí. Bien, hoy nos vamos a quedar sin muchos amigos. Sí, bueno, porque traemos a un invitado que ya está ahí deseando. Tú y yo ya hemos dicho todo lo que teníamos que decir en este Sí. episodio. Bueno, di que Esto de nos Blur, sigan de y las se gallinas suscriban y todo eso, dilo ya, porque si no... Sí, efectivamente. Antes de que se ponga a hablar nuestro invitado, vamos a decir que la gente se suscriba al canal, que dé likes, que haga comentarios en redes sociales, que todo eso nos interesa mucho, pero sobre todo lo de estar suscrito y que el programa vaya creciendo, tanto en YouTube como en las plataformas de podcast, nos interesa mucho. Y hoy vamos a entrar en un tema que a ti también te obsesiona, como lo de las gallinas. ¿Qué De no hecho, me tiene obsesiona? mucha relación, porque Richard lleva con unos meses que cada semana, cada vez que la veo, aparece y dice, es que no sé quién, fíjate lo que dice, Jordan Peterson ahora se ha hecho una católico. chaqueta con unos ¿Qué estampas pasa? Todo el mundo se está haciendo muy católicas en el conservador, forro. no sé qué. Y entonces hemos llamado al conservador más improbable de España, que ya fue... Tradicionalista, quizá. Sí, tradicionalista, una No cosa sé. un poco rara, que ya estuvo como invitado con nosotros, y para que él nos cuente por qué esta moda es la moda es ser conservador, no solo ser conservador, sino varias conversiones de gente famosa Hombre. que han dicho, pues bueno, tú decías otro día, Nairi Simón, pues Jordan Peterson, que han declarado que son católicos, que se han hecho creyentes. Bueno, The New York Times publicó un artículo que decía que el club más de moda de Nueva York es la Iglesia Católica. Pues eso. Así que traemos a Pedro Herrero para que monopolice nuestro podcast y nos explique por qué este conservadurismo sus esclavos. sí, está de moda. Oye, ¿Qué tal, muchísimas Pedro? gracias, muchas gracias. Además, con una intro maravillosa. Permíteme decirte que no se podía ser de los dos. O era de Oasis o se era de Blur. Entiendo, había una guerra. O sea, como Yo la Así recuerdo, es. pero la mis Mara amigos no se Salvatrucha y los situaban mucho. nietas, en aquel momento, ¿no? O eras de Oasis o eras de Blur. Oasis era el easy listening, ¿no? Las cancioncitas, los himnos, ¿no? Wonderwall y demás. Y Blur era un poco para gente un poco más cultureta. Era gente un poco más... Porque había Las una guitarras crítica... más curradas, Graham Coxon. No, y que además había esa crítica, ¿no? Más habitual al modo de vida popular. Transpotting, que era otra de las películas que es muy típica también de ese momento, ¿no? Con ese monólogo, consigue una vida, una televisión grande que te cagas, ten hijos, cómprate una casa, ¿no? Y es un poco ese momento de los 2000, que yo creo que los de esta mesa lo hemos vivido, donde como lo teníamos todo, como lo teníamos absolutamente todo, sexo recreativo, drogas recreativas, de estas que le gustan tanto a tu A Domingo, compañero. sí. Le vamos a montar una fiesta, Pedro y yo, en breve. No, pero... Sois unos hippies, pero si a mí no me pasa nada, yo estoy rodeado de hippies toda la Claro, vida. pero tú no viviste aquello. O sea, los 2000 fueron el cenit de la felicidad europea, occidental, americana, mundial. Nunca se ha vuelto a tener tanto sexo en la historia del mundo. O sea, desde ese momento, pues el mundo se ha ido endureciendo. Y yo creo que, no sé, tenemos fotos, ¿no? Que nos dicen hoy que el mundo se ha ido tornando cada vez más duro, ¿no? Y eso, añadido también a Jung hablaba del proceso de individuación junguiana, que es ese mirar para atrás súbito en los 40. Él decía que o sea, la vida solo empieza a partir de los 40. O sea, y yo comparto, quizá porque tengo 44 años, que eso es cierto. Me cuesta mucho, ¿no? Leer columnistas jóvenes, me cuesta mucho escuchar a gente joven, porque yo sé las chorradas que decía cuando era joven. Entonces, sé que con 27 años un chaval lo que está haciendo es copiar. No tiene una voz interior nacida del fracaso, de la experiencia, de la vida, de la amistad, de perder un padre, de cuidar a alguien en una enfermedad. Hay una ausencia de vida y por lo tanto hay una audiencia, puede haber una repetición, ¿no? Lorística, memética, de contenidos leídos, ¿no? Pero como conservador heterodoxo me permito decir que lo vivido es siempre superior a lo leído, ¿no? He vivido la muerte de un padre, es infinitamente superior en complejidad, profundidad y impacto en tu propia vida y en ti como sujeto, que por mucho que te las sepas de memoria, las coplas de la muerte de un padre de Manrique, ¿no? Entonces, ¿qué nos pasa?
hay un proceso de madurez en el espacio público que yo creo que también lo podemos ver, de saber que algo ha fracasado, ¿no? Fracasaron aquellos años 2000, aquel mapa de optimismo, Oasis y Blur, y de vamos a aprender inglés, tenemos el mundo a nuestros pies, hay que ir a hacer proyectos a Arabia Saudí, ¿no? Somos personas capaces de ser trasplantados a cualquier tipo de territorio, a cualquier tipo de lugar, ¿no? Cuando la inmigración a lo largo de la historia del mundo siempre ha sido una putada. O sea, la inmigración es un drama. No poder criarte alrededor del río en el que nadabas. Es un desarraigo, claro. Siempre ha sido. La inmigración nunca ha sido visto a lo largo de la historia del mundo como algo positivo. Otra cosa es que pueda ser necesario, que la gente lo pueda ver como una necesidad vital, pero no es un bien. No es un bien como... Un bien objetivo es la amistad. Tener amigos es mejor que no tenerlos. Ahora, emigrar puede ser una necesidad y puede ser que a mucha gente le sea necesario para mejorar su vida, para tener más oportunidades. Y anda que no vivimos en un país de emigrantes que se han ganado, que se han podido ganar afortunadamente la vida al otro lado del charco en América, y han podido construir oportunidades para sus familias, y eso evidentemente es un bien. Pero la emigración en sí, es decir, dejar de entender la familiaridad, el idioma, el clima, los tiempos, dejar de poder estar acompañando a tus padres en un proceso de enfermedad, o que tus hijos no conozcan bien el humor que tienen sus primos, eso no es un bien. O sea, nunca lo ha sido. Y entonces, vengo aquí a monopolizar. Iba a meter un matiz. Dale. No, iba a decir que pero rápido, quizás Domingo. la excepción es el Estados Unidos del siglo XIX, precisamente porque no había competencia sobre... no había en términos cuantitativos competencia sobre la tierra. No había competencia sobre la tierra porque... Y sí que había la sensación... No, y había la sensación de estar construyendo una sociedad nueva. Yo creo que es el único momento de la historia... la anterior. Sí, por eso no, pero no me quiero meter en ese tema porque yo voy al... Estoy de acuerdo contigo en que la inmigración siempre ha sido una mala noticia, quizás con esa excepción de los Estados Unidos del siglo XIX. Quizás si eliminas todo rasgo indígena en el sitio al que llegas y los matas a todos, como hicieron los americanos del norte, y no así los desarrollos europeos que procedían de la visión católica. Por cierto, ya que habéis sacado el tema de si lo católico importa y por qué importa, en un mundo donde el dolor es incremental. Yo no soy católico, pero sí reconozco que cuanto más contemplo el mapa de respuestas y el mapa de preguntas, y cómo ha seguido haciéndose preguntas sobre la realidad, como esta que tú planteas. ¿De qué manera es moral ocupar un territorio, ¿no? Me encuentro a alguien enfrente de mí, le trato como una persona, me lo como, me lo follo, lo mato. Pues tengo que reconocer que, con toda la humildad, después de haber sido un ateo rompenarices y muy árido, tengo que decir que creo que el mapa de respuestas y preguntas a lo moral, ¿no? A la vida buena, de qué manera se debe vivir bien, o dónde yo me estoy convirtiendo en una persona que está respondiendo a la responsabilidad del ser humano, ¿no? Ante el dolor ajeno. Creo que el mapa católico, el mapa de creencias para aquellos que afortunadamente tengan fe. ¿Vosotros tenéis fe? Sí, yo sí. Yo no. Yo tampoco tengo fe. Creo que la fe es un don. Creo que el mapa de conversiones que estamos viendo, a mí no me gustaría que fuera una moda, ¿vale? O sea, no me gustaría que lo conservador fuera una moda, porque moda es específicamente lo que pasa. Ser moda es lo peor que hay, porque significa que eres una tendencia, algo que va a suceder y se va a evaporar, ¿no? A mí me gustaría que este retorno un poco a los fundamentales, yo diría a los fundamentales de la vida colectiva que merece la pena vivir, me gustaría que estuviera también basado en la experiencia de las personas. Nosotros hemos tenido ese ciclo de los 2000, de felicidad, de optimismo, de ciudadanía universal, de vida global, ¿no? De se ha acabado la historia, Fukuyama, yo estuve ahí. O sea, yo estuve ahí. Esto se ha acabado, ya está. Democracia liberal y capitalismo. 200 millones de chinos comprándose la PlayStation y democracia en China. Y además de ese relato de Alaska de a quién le importa lo que yo haga, que también es un relato, autonomía y cierto egoísmo, ¿verdad? Bueno, a ver, a mí me gusta una frase de Sabater que dice: yo soy capaz de suscribir todas las frases que he dicho con la fecha debajo.
Entonces, como yo pensaba aquellas cosas, ¿era egoísmo? Hoy sí lo podemos ver como egoísmo, individualismo, pero en aquel momento era un momento de acuerdo colectivo alrededor de una serie de valores que tenían como principios de vertebración social la libertad individual y el crecimiento económico. Entonces, instituciones que durante décadas y siglos habían ordenado la vida colectiva, el matrimonio, la nación, la religión, la comunidad, parecían que no eran necesarias. Quiero decir, tú podías escoger con total y absoluta autonomía quién querías ser en ese mundo, ¿no? Y la familia, si eras español o no, no era tan importante, no era tan relevante en tu día a día. Y por lo tanto, no pensemos ahora, no, es que la gente era idiota, o es que eran malvados. No, yo no era malvado, tú no eras malvada. Lo único que nos pasaba era que colectivamente se nos había dicho, ojo, eso tuvo también una ampliación de derechos y libertades históricos. Por ejemplo, nunca en la historia de la humanidad había existido personas homosexuales. Personas homosexuales llevan existiendo desde el inicio del tiempo, ¿vale? O sea, ahora, nunca la sociedad occidental, que en términos globales o mundiales es siempre la que produce la avanzada moral sobre la humanidad, el abandono de la esclavitud, permitir que el amor sea fruto del corazón de la mujer y no de una decisión que toman otros familiares. O sea, todos los principios que se basan en el reconocimiento de la libertad y la autonomía, en términos mundiales, la sociedad occidental, el norte del Mediterráneo, ha sido siempre quien lo ha avanzado primero, ¿no? Y de repente, en ese periodo de expansión de libertades y reconocimiento, hay unas personas que dicen, oye, yo soy homosexual y quiero vivir esta orientación en libertad y reconocimiento pleno a mi dignidad. Y la gente lo acepta. No, la gente dice, a mí que me cuentas. Bueno, pero... Que eso me parece muchísimo mejor. Y lo naturalizamos eso es. De manera automática. ¿Por qué? Y aquí es donde viene lo que para mí es un poco porque la sociedad española es católica en su visión del otro. No sé si me explico. Le dice, pues, tú te quieres casar con Ramón, cojonudo. A mí qué más me da. O sea, no sé si me explico. Respeta que el otro exista. Esa es una dimensión cultural que nos acompaña desde el encuentro con el otro lado de América. Oye, aquí hay indígenas y yo no los voy a matar, o sea, voy a mezclarme con ellos, me voy a casar con ellos y tal, y no los voy a suprimir, hasta, por ejemplo, en ese momento fuimos una de las primeras sociedades del mundo que reconoció que, oye, pues si Ramón y Héctor se quieren casar, pues cojonudo y ya está, no pasa nada. ¿Por qué? Porque tengo una visión sobre el otro que es respetuosa hacia su propia existencia. Es decir, no es ideológica, no es una visión revolucionaria francesa, no quiere hacer encajar al hombre nuevo en una plantilla que tenemos en la cabeza, ¿no? Eso hace que también tengamos lenguas regionales como no tiene ningún otro país en Europa, y eso hace que estemos siempre... preferimos estar juntos en la diversidad y en la discusión de una familia navideña donde todo el mundo es un poquito diferente, a ser más iguales unos a otros, pero ser menos y que la fiesta sea menos divertida, ¿no? ¿Qué sucede después de ese periodo de los 2000? Que ya entramos en algo que, como esta conversación lo habéis, en la gran recesión, el momento que más nos marca a los tres que estamos hablando aquí, que es el periodo donde ese progreso económico de la historia se detiene. Nosotros venimos de un periodo histórico que, si lo medimos desde 1950, 1989, el derrumbe del muro, de la caída, o sea, la caída del muro soviético, 2007, ese periodo es una excepción en la historia del mundo. Digo, para que no pensemos, es que la gente era idiota. No, es que habían vivido en una excepción histórica que es el mayor periodo de movilidad social de la historia del ser humano. Nunca en la historia del ser humano, con la única excepción del periodo posterior a la peste negra, se había vivido ese modelo de movilidad social. Tus abuelos eran agricultores, tu padre entra a trabajar en una oficina en la FASA de Valladolid y tú eres licenciado en Historia, macho, y eres un funcionario de Grupo A. O sea, en 3 generaciones, sí. Pero que eso no había pasado en la historia del mundo. ¿Cómo no vas a pensar en el mundo en términos optimistas? Yo estaba ahí.
Pues seguramente Domingo no, porque tiene un pesimismo natural. No, yo soy súper... ¿Pero por qué me decís eso? No, tú Buah, eres muy... porque Yo puedo- hemos decidido atacar. Yo puedo ser mínimamente serio, pero soy extremadamente optimista. Siempre lo he sido. Sí, 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 otra sí. cosa es que lo manifiestes. Yo soy contenido en mis efusiones, Claro. pero yo soy muy optimista, siempre lo he sido. Claro. Y Entonces, probablemente también por eso. Mira, yo en una charla que doy a unos chavales jóvenes que doy todos los años, son chavales de 25 años, yo creo que Pedro también las da o colabora con una fundación, se llama Fundación Tatiana, que está muy, Sí. muy bien. Pues doy una charla para chicos de alrededor de 25 años. Y entonces yo siempre les pongo un gráfico exactamente de eso, de la evolución de renta per cápita en España desde los 60 hasta ahora. Y entonces les pongo mi Españita y la vuestra. Entonces mi Españita es una... la enmarco desde el año 85, año 85 yo tenía 9 años, al año 2007, que yo tenía 30, y digo, claro, ¿cuáles son los años en los que yo he crecido como persona? Pues eso, desde que tienes 8 o 10 años hasta que tienes 30. Son años de crecimiento y que vienen precedidos de años de mucho crecimiento, que son las historias que a mí me contaban mis padres y mis abuelos. Digo, ¿cuál es vuestra Españita? Un chaval que ahora tiene 25 años y nació en el 2000. ¿Cuándo cumple él esos 8 o 10 años? En el año 2008. Y entonces ves que la gráfica es es horizontal, ya no hay crecimiento. Sí, años mejores, pero básicamente llevan 20 años de estancamiento económico. Digo, entonces, ¿cómo os vais a plantear vosotros la vida igual que yo? Yo me la planteaba con 20 o 25 años en esa Españita, la Españita del año 2000, crecimiento económico que veníamos de 40 años espectaculares, con idas y venidas, pero espectaculares. Ellos se plantean una España que dicen, pero si yo vivo en un país sin oportunidades, es que es lo que han visto. Y porque además los mensajes que les llegaban son mucho más pesimistas. Quiero decir, a nosotros a lo mejor nos decían pezqueñíes, no, gracias, cantando una canción. A ellos eran el apocalipsis, y es Greta Thunberg. Pero ahí la pregunta es, ¿por qué entonces, y en esa generación también se da, aparece el conservadurismo como respuesta? Que yo estoy muy feliz, porque yo he sido conservador en esa Españita y en todas. Yo llevo... modos de vida. Sí, yo Eso no... es lo que hay que ser esto la gente, con no, yo es que años... con 15 años era progre, pues yo no. Tenías capa, tú con 3 años tenías entonces capa. yo lo que digo es, ¿por qué esa respuesta conservadora ante ese cambio que se produce con la gran recesión y en los últimos años? Bueno, pues ya hemos pintado el contexto de, oye, que la gente nos acompañe, porque si no hay muchos problemas para traducir los problemas intergeneracionales. Entonces, claro, la gente dice, no, pero ¿por qué mi hijo está tan neuras con la ideología? ¿No? ¿Por qué de repente mi hija, su obsesión es el boomer polla vieja? ¿Por qué mi hijo ahora está con Andrew Tate y comido por las redes sociales y tal? Bueno, pues mire, señor, es muy sencillo. Estos chicos, desde el 2007, viven, como ha dicho Domingo, en un mundo que se ha detenido en su crecimiento. Frente a un mundo en el que yo viví, en el que podías cometer todos los errores, experimentar, atreverte a tener razón, que no es otra cosa que atreverte a estar equivocado. O sea, la fundamentación de atreverte a tener razón contra el mundo es fundamentalmente aceptar que la puedes cagar. Estos chicos viven en un mundo donde la aversión al riesgo, porque el fracaso es muy caro, es altísima. Y entonces, ¿qué se ha ido proponiendo como sentido colectivo de vida? Mire, si del 89 al 2007 los principios de vida colectivos eran libertad individual y crecimiento económico, eso se rompe. El crecimiento económico se detiene, ¿y qué empieza a entrar en el tránsito de conversación como respuesta a ese dolor incremental? Imaginémonos una chica periodista que siempre ha estudiado bien, que es hija de la clase media y que dice, oye, pero que tengo 27 años y no, o sea, aquí no, esto no funciona. Yo era la chica 10, estudié bien, resulta que mis abuelos eran agricultores, mis padres fueron periodistas de la cadena SER y ahora resulta que yo estoy compartiendo piso con 27 años en Madrid. ¿Qué coño es esto? El mundo funciona mal. Claro, ¿y quién responde a ese dolor? Habían quedado instituciones que amortiguaran el dolor, como el matrimonio, el compromiso, la iglesia, la religión. No. Habíamos volado todo por los aires. ¿Y quién empezó a contestar? A decirle a la gente, tienes razón, el mundo funciona mal. La ideología. Contesta la ideología. Y entonces, en todo Occidente, y en España en particular, vivimos un proceso revolucionario en lo ideológico. En Estados Unidos, eso toma como sujeto revolucionario la raza, al que le suene lo de woke, ese deslumbramiento, ¿no? De, es verdad, me doy cuenta, esto es heteropatriarcal, colonial, los blancos son dominantes, aquí hay un sistema que funciona mal. Y en España,
la revolución más visible que hayamos podido ver es la que ocurre del 2015 al 2019 en las calles con el feminismo, y luego ya en la vía institucional del 2020 hasta 2023 en la fracasada revolución feminista, ¿no? Y de repente la gente, como sabe que el sistema no es capaz de cambiarlo, se lanza a intentar cambiar categorías antropológicas. La revolución contra el matrimonio, contra la sexualidad. No, ahora vamos a tener políticos, o sea, fijaros qué cambio de mundo, ¿no? De un mundo donde tú, con que hubiera consentimiento, te podías acostar con quien quisieras, ¿no? A un mundo donde vamos a tener a ministros y ministras diciéndonos cómo tener sexo bien. Oiga, pero, perdone, ¿esto cuándo ha sido tarea de un gobierno? O sea, digo, el sexo, que es caos, que es dolor, que es fracaso. Y ves a chavales y chavalas de 23, 24, 25, 26 años diciéndonos a señoros boomers con más tiros pegados que un cazador, diciendo, no, es que tú no sabes cómo es esto. Oye, perdona, Guajín, el que no sabes cómo es esto y es tú. O sea, si quieres te cuento yo la innumerable tarea de fracasar en la vida que lleve a madurar. Pero vamos, que estés con 27, 28, 29 años dándole consejos a la gente de cómo follar bien, cómo ser sexoafectivamente responsable. ¿Tú? ¿De verdad? O sea, esto es de locos. Ese proceso de locura colectiva que hemos visto en la conversación ha estado dominado esencialmente por una visión revolucionaria en lo ideológico, pero una revolución no capitalista, no contra el sistema, sino casi diría contra las categorías del hombre, ¿no? Contra las categorías antropológicas. Oye, perdona, mira, estar soltero es una mierda. Digo, a lo largo de la historia, ser soltero y ser una solterona es una maldición bíblica. Y ahora resulta que, no, las solteras somos las chicas divertidas. ¿Pero qué chorrada dices? Pero esto no, es que hay un estudio que dice, pero ¿qué dices? O sea, eso es una chorrada. O sea, digo, una revolución contra la visión que a lo largo de la historia había sentado los criterios de vida buena. Pero los criterios de vida buena preideológicos, los prepolíticos, los que ponían de acuerdo a todo el mundo, a izquierda, a derecha, a centro, a mangotero. Ahí es donde yo... Y tengo que decir que en 2013 digo, esto es muy gordo. O sea, que yo tengo gente aquí que me dicen que, bueno, que casarse o no casarse da igual, que tener hijos o no tenerlos da igual. No, vamos a ver, o sea, una cosa es que sea una decisión, pero que es una decisión infinitamente importante y que la tienes que tomar con todas sus consecuencias, y me doy cuenta que estamos lanzando a la gente al despeñadero con esto. Oye, no, vamos a ver. Vivir en un hogar en el que cuides y te cuiden es un precepto básico de la vida buena. Da igual que seas de izquierdas, de derechas, medio pensionista, libertario o sum gorda. O sea, vamos a ver. Bueno, pues en esa revolución ideológica, la otra dimensión, aparte de esta, de la revolución contra las categorías antropológicas, era lo que todos llamaban la visión apocalíptica. Que para mí es una visión que, claro, viene de... O sea, esto, cualquiera que sepa un poco sobre cómo funciona el pensamiento religioso, la visión apocalíptica es un clásico a lo largo de la historia. Greta Thunberg es una niña apocalíptica, pero vamos, de libro, como Juana de Arco. O sea, quiero decir, a lo largo de la historia siempre han existido cíclicamente unos niños que supuestamente hablan por la boca de la inocencia y de Dios, que vienen a arrepentir a la humanidad de sus pecados. Y eso pasó en la peste negra, pasó en cada... Quiero decir, es normal, hemos vivido un COVID, hay un dolor incremental, y entonces de repente, claro, como hemos hecho desaparecer cualquier tipo de visión estructurada sobre, no digo sobre tener fe o no, sino sobre qué es el pensamiento religioso, más allá de la fe o no, pues de repente aparece Greta Thunberg y empieza a decir, arrepentíos, élites del mundo. Y nadie dice, oye, pero que estoy una niña apocalíptica, ¿no? Esto es una conducta pagana, no pasa nada, pero no había manera de describir con normalidad fenómenos que a lo largo de la historia han sido plenamente reconocibles. Por ejemplo, tener élites apocalípticas. Me acuerdo un modelo, no sé si era Jesús Vázquez o era un modelo, o John Cortajarena, que de repente en la portada de una revista decía, claro, hay que ir a los polos porque se van a fundir y además van a soltar... Y además, he ido a los polos porque van a desaparecer, ¿vale? Y además, cuando se fundan, se va a esparcer un virus y vamos a morir todos. Y yo, ¿pero qué cojones es esto? O sea, ¿pero qué tipo de locura colectiva es esta? Oye, ¿vas a los polos? Pues vas a los polos. No, claro, es esa visión total y absolutamente nihilista
donde como nada importa, como no hay la posibilidad de creer en una relación trascendente con la realidad y todo son experiencias, pues incluso tengo el último gesto de vanidad, que es decir, no, es que yo voy a ser la última generación que va a ver los polos. Y tú dices, esto no puede estar pasando. O sea, vosotros sabéis que hubo un mundo donde el mundo no se iba a acabar. Y es más, el mundo no se acaba, chicos. O sea, nunca se acaba. Quiero decir, el apocalipsis es una visión que tiene que ver con salvar a la humanidad, no con destruirla. Y Quiero decir, sí. el acuerdo... Quiero decir, vamos a hablar aquí... Yo no soy creyente, no tengo fe, pero algo de pensamiento religioso, pues para tener un mínimo de formación, uno se educa. La visión de salvar los justos, ¿no? La santa alianza de los judíos, no se trata de que Dios destruya apocalípticamente la humanidad, sino de qué responsabilidad tenemos nosotros para demostrar que el mundo merece la pena ser salvado, ¿no? Entonces, esa afirmación contra el nihilismo, esa voz de esperanza contra pronóstico, primero, no es la primera vez que sucede en la historia del mundo, hemos vivido esto muchas otras veces, y aquí sí que me permito traer un poco el agua a mi terreno. Y normalmente quienes ponen el conjunto de... ante esa visión nihilista, ideológica, revolucionaria contra la antropología, apocalíptica, pues ¿dónde acaba la gente encontrando algo de locura, algo de sentido común en el temporal de la locura? Pues muchas veces uno se refugia en el pensamiento filosófico católico. C.S. Lewis, Chesterton, Suárez. Nos vamos a arte y cultura que nos dice que no, que tener hijos y cuidarlos es un bien, que los hogares merecen la pena, que contra pronóstico, en lo más oscuro de la noche, la vida sale bien. Que esta tremendísima movida que es la vida merece la pena cada puto día. Sí, que los padres y las madres no son unos pringaos. No, ¿cómo que no somos unos privados? Que las mujeres, cuando dan a luz, renuevan la faz del mundo. Y eso es algo que solo pueden hacer ellas. Que ser madre es algo que ni Domingo ni yo vamos a poder hacer jamás. Fíjate que ese podría ser un discurso feminista y no lo es. Pero es que, o sea, es como, en esa revolución antropológica, las mujeres, en vez de hacer valer aquello que las convierte en únicas en el mundo, aquella categoría que ni Domingo ni yo vamos a poder alcanzar, aunque nos pongamos para arriba que para abajo, lo que dicen es, no, tienen que convertirse las mujeres en hombres y tienen que analogizarse. Oiga, pero si yo de hombres que se matan en el trabajo, que acaban consumidos por las drogas, la infidelidad, la prostitución, no vamos a decir el extraño calor que al hombre solo y poderoso le somete la prostitución, pero lo tenemos a día de hoy ejemplos en la prensa, ¿no? O sea, de actualidad, de hombres poderosos que dejan descansar sus emociones ahí. Oye, pues lo que le dijimos a las mujeres es, no, conviértanse ustedes en hombres, porque si no, lo que ustedes hacen y les hacen especiales en el mundo no tiene ningún valor. Y tú dices, yo estoy chiflado, estamos chiflados. Entonces tú dices, ¿es una moda? Yo no creo que sea una moda. No, yo tampoco. Ahora lo hablamos. Pon a Blur, que si no, no vuelve a entrar otra canción de Blur. ¿Te ha gustado esta, no? Sí. ¿No dirías que es Blur? No diría que es Blur. Yo no sé si la han tocado en directo, la he visto yo en directo alguna vez. Es maravillosa esta canción. Yo no fui nunca en su momento y mis amigos, a pesar de lo que diga Pedro, mis amigos iban a todas las de Blur y a todas las de Oasis y siempre ven al concierto y yo no fui nunca. Y oye, ¿qué pinta ahí con todos esas? Con la experiencia. No, en absoluto. ¿No eres bailongo? No, yo no Solo he le he bailado en mi visto- vida. O sea, me jugaría el meñique de la mano izquierda que Richard es Sí, claro, por bailongo. supuesto. sí, Sí, ¿no? sí. Le he Bueno, visto yo un soy poco un hombre mover de los orden. hombros Yo con soy un- Rita Pavone. Yo soy Te lo digo, Pedro. efectivamente, hombre de orden. Pero Por eso, Así. sin perder la verticalidad. pero me gusta Eso es. mucho, eso es, música italiana y francesa de los años 60. Música de señor. Sí, de señora. Te vamos a reconvertir, Ojo, Pedro y de yo. amor y desamor, ¿eh? Sí. Es que yo esta gente que nunca pierde el Oremus, luego tienen un corazón... Yo soy muy sensible. Exactamente. Totalmente. O sea, Y por el cine igual. no rompen la verticalidad porque hay algo en ellos que se desconvoca si pierden esa contención. Entonces, tú eres sensible y con... No, yo soy un romántico, yo siempre lo digo. A mí las películas que me gustan son películas románticas de Factually. verdad. Qué maravilla. Sí. Qué Pero bueno, maravilla. lo Factory no. No me te gusta, infieles. pero No, no yo diría creo que él tanto. habla de grandes epopeyas de amor.
tragedia. Sí, eso. Cuéntanos, Domingo. No, porque vamos a hablar... Te cuento tu matrimonio. Porque yo tenía aquí... Sí, no, pero yo tenía aquí la familia. Sí. La familia, la importancia y por qué cada vez más esos individuos aislados que han ido quedando en esta década, en la última década, pero yo diría que desde los 2000, de repente van diciendo qué ha pasado, qué estamos viviendo, se encuentran en esos a lo mejor 40 o 25 años y dicen, y entonces mi vida... Es Netflix. De hecho, la invitación al programa viene, bueno, en parte de la obsesión esa de Richard, de qué pasa con los conservadores, qué pasa con esto, porque todo el mundo se está haciendo católico o tradicionalista, y porque yo vi un tuit de Pedro en el que contestabas a alguien comentando la serie esta de Movistar de los 10, que yo no la he visto, creo que son como 10 Nocheviejas, y tú decías algo así como, pues eligieron eso, eligieron vivencias, eligieron al gato, eligieron otras cosas, y de repente con 40 o 45 años dicen, ¿y ahora qué tengo? No tengo nada, porque dos de los grandes elementos fundamentales que se articulan alrededor de la familia y que se han ido perdiendo en ese proceso que yo estoy de acuerdo contigo, tal y como lo has descrito, los 90, los 2000, y que de repente nos hemos dado cuenta de lo importantes que son y que están alrededor de la familia, es la necesidad de dejar un legado, tú lo decías, trascendente, dejar algo cuando me vaya, y las redes de apoyo, que está claro, esas redes de apoyo familiar comunitario que también se han ido deshaciendo. Y yo creo que hay mucha gente muy perdida porque dice, y entonces yo cuando me muera, ¿qué va a haber detrás de mí? Nada. ¿Y dónde tengo esas redes de apoyo? En ese mundo, dices tú, de dolor incremental, desde luego nos vamos haciendo mayores y vamos diciendo, oye, que con 65, 70 años la vida ya no va a ser tan sencilla, y digo, aquí, ¿quién me va a ayudar a mí? ¿Con quién voy a estar yo ahí? Y yo creo que es la gran razón por la que tanta gente ahora se siente un poco desvalida y mira y dice, ¿y qué voy a tener? Pues no, un trabajador de servicios sociales del ayuntamiento. Y dicen, ya, pero es que esto no es lo mismo que un padre o un hijo. Yo creo que hay... Sí, ¿no? Y que vas a trabajar cada día y llega un momento que dices, sí, ¿para qué voy a trabajar cada día? Y a ver, si ya me compro todo lo que quiero, si he ido a las rebajas no sé cuántas veces. Es que es así. Fíjate, ¿Cuál es el resumen? Esto que estáis hablando, que yo creo... Porque además yo... O sea, lo último que me gustaría es ofrecerle a la gente como un mapa de soluciones para la felicidad, no sé qué. Yo tengo las respuestas. Mira, yo no tengo ninguna respuesta y creo que todo el mundo nos enfrentamos al dolor de la manera más sensata que podemos, ¿no? Pero en ningún caso perfecta. Lo que dice Luri de las instituciones sensatamente imperfectas. Dos padres sensatamente imperfectos juntos en un hogar es el mayor privilegio al que un hijo puede aspirar. Y esto es un poco, o sea, la renuncia a defender la belleza de aquellas cuestiones que no son perfectas, pero son razonables y sensatas. Y que cualquiera que vea su belleza tiene que decir, joder, pero si es que esto está bien. ¿Cómo no va a estar bien un hogar? Y evidentemente, claro que hay situaciones intolerables, inaguantables, pero esto es también muy típico de la visión ideológica, ¿no? No, como ha existido esta situación particular, eso impugna la posibilidad de que exista un bien en esa visión, ¿no? En esa institución, en ese acuerdo que ha existido a lo largo de los siglos y que ha ordenado la vida colectiva. Fijaros, ¿qué nos pasa en esa generación de la que no hemos querido hablar, que es esa de los 50 a los 89? De los 50 a los 89 se produce una de las grandes transformaciones en el sentido colectivo alrededor de la idea de la vida buena, de cómo vivir bien, que es el orden sagrado del mundo, el orden viejo del mundo. Tú eres hijo, luego serás padre y luego serás abuelo. Y no es una decisión, es un continuo al que la vida te arroja y si no, pues ya que no has cumplido con tu deber, punto. No es una decisión. Si no, sí que tienes que tomar una decisión. Es decir, si te metes a monje o decides tomar una vida alternativa... Entonces, eres una excepción en el mundo. Eres la excepción que sí que tomas la decisión. Si tú no tomas una decisión, lo que te pasa es eso. El orden viejo del mundo, el orden sagrado del mundo, dice, oye, tú eres niña, serás madre y luego serás abuela. Y precisamente el amor te lo encontrarás pues en un valle del Jerte entre la persona que está a 2 kilómetros de ti, punto, porque el amor se construye, o sea, no es una cosa electiva, ¿no? Que no, tengo que elegir cada día como si fuese un iPhone 16, ¿no? Y luego un conjunto de instituciones muy rígidas que te van a poner muy difícil que te puedas desapoderar de ese juramento. El divorcio ni está ni se le espera. Y si te divorcias, estás haciéndolo mal, ¿no? Eso es sustituido a partir del 68, 70, 70 y pico por un orden nuevo
que provoca un nuevo mapa de posibilidades en Occidente, solo en Occidente, ¿eh? En el resto del mundo la gente sigue viviendo bajo otros sistemas, digo, porque esto es una cosa de Occidente, de la orilla norte del Mediterráneo. Pero nos impacta una cosa que es un orden nuevo nacido del deseo, de que aquello que es correcto es aquello que deseo, y eso al mismo tiempo también lo que deseo es lo correcto. No sé si me explico. Lo que legitima la decisión que tomo es que es voluntaria y es un principio de vida libertario. Es el relato que además me doy. Bien. Sí. O sea, es decir, los libertarios han ganado, los liberales han ganado. El principio de, oye, esto es legítimo porque yo declaro que es lo que quiero hacer de manera libre, ¿no? ¿Y qué es lo que sucede? Que perdemos determinados empujes sistémicos para convertirlos en elecciones de vida. Y entonces, tener hijos y cuidarlos ya no es un bien social colectivo que todo el mundo reconoce como bien. Es pues tener hijos, el que quiera tener hijos, que se los pague. Claro. De hecho, si mi madre hubiera podido elegir, no habría tenido hijos. Claro, ¿Cuántas veces ha oído eso, no? Claro, no. Y oye, pues uno decide tener hijos y el otro decide comprarse un coche. Como si fuesen decisiones que a efectos de vida son equivalentes. Claro, yo no sé la decisión que tiene que tomar la gente. Lo que sé es en el contexto en el que se mueve hoy esa decisión. Y también podemos tratar de objetivizar la decisión. Vamos a ver qué efectos ha tenido esto en términos de, por ejemplo, parejas alcanzadas. Claro, que la gente viva en parejas es un bien. ¿Que la gente viva juntas en hogares es un bien? No solo eso. Has dicho antes la palabra privilegio. Dos temas que además también te veo muy activo en redes sociales y yo soy aquí constante. Es quizás el tema al que más capítulos le hemos dedicado en este podcast. Privilegio has dicho porque dos temas son los beneficios ya puramente económicos, materiales de la familia. No hay nada que anticipe mejor un rendimiento positivo en la vida para un niño que crecer en una familia estable. Entonces, desde el punto de vista individual, esa izquierda, por ejemplo, que en teoría se preocupa mucho de los que menos tienen, no hay nada que debería preocuparle más que esto, que vivan en un entorno. Pero además, ahora cada vez hay más gente que dice, cuidado, también desde un punto de vista agregado, que es lógico, claro, si los individuos son mejores viviendo en esos entornos, también desde un punto de vista agregado, claro, las sociedades son más ricas si viven en esos entornos más tradicionales, más convencionales. Sumo argumentos. Y dices, además de esos de la salud, tenemos datos de salud mental. Claro. La gente sola vive peor, acude más a los antidepresivos, tiene más conurbación de enfermedades como el alcoholismo, tiene más pensamiento, tiene más ideaciones suicidas. O sea, la gente sola es objetivo, declara vivir peor. No es que yo lo diga. O sea, mi opinión vamos a borrarla. Vamos a entrar en la fase de datos. Hard data, porque ya tenemos muchos datos sobre esto. Es la gente en solitario vive peor. Tus abuelas, ¿vale? O sea, esto pasa una cosa, también con los conservadores, me permito aquí traer el agua a mi molino, es muchas veces la ciencia moderna, la ciencia liberal, la ciencia de la razón, después de 80 años acaba llegando a las conclusiones de lo que ya sabían tus abuelas. Entonces, o sea, pegamos un vueltón de la leche para acabar descubriendo que ser solterona es una mierda, ¿vale? O sea, y tiene unas consecuencias muy jodidas en la vida. Ya peló mucho a mi abuela también. Es que casi todo lo que decía tenía razón. Que es mejor comprarse una casa que vivir de alquiler. Vale, entonces tú dices, es mejor no separarse. Ahora, escucha, que yo soy una persona que vivo en 2025 y sé que hay situaciones en las que la gente se debe separar. Ahora, que también la gente lo sepa, en términos educativos, en términos de salud mental, en términos de salud, lo que llama el Institute for American Families, que es hogares intactos, es decir, hogares donde los dos progenitores están a perpetuidad, vamos a decirlo así, sin que sus hijos tengan esa sensación de que el hogar se ha fragmentado, de manera consistente en todos y cada uno de los indicadores que quieras poner, tiene mucho mayor impacto que pagarles la mejor educación privada del mundo, que mandarlos a estudiar inglés, que cualquier otro elemento. Y esto es muy jodido. ¿Por qué? Porque yo, pues es normal, tengo muchos amigos que se han separado, que se han divorciado.
¿Queremos hacerles daño con eso y hacerles sufrir? No, pero también cuando un amigo me dice, oye, es mejor no divorciarse. Y tenemos que poder decirlo. Ya. O sea, tenemos que poder decir esa obviedad. También por otra cuestión. Porque el divorcio es un movidón, es para ricos. Pero ¿sabe la gente la movida Un vía crucis, que sí, significa? A nivel de separación de bienes, de disolución patrimonial, de alcanzar el rendimiento económico en el que estabas, es un drama. ¿Esto quiere decir que, venga, vamos a palear a la gente? No, pero igual tenemos que poner herramientas para que la gente intente terapia de pareja, cosas que cualquiera que haya estado en un matrimonio ha hecho, yo he hecho por la privada, pues oye, intentemos, estos los chinos, perdón, que no son ejemplo de nada, pero sabéis que han puesto una medida que es retrasar un mes la posibilidad de pedir la separación y se ha hundido, o sea, se ha hundido el número de divorcios, ¿vale? Pero eso ya sería después, porque ahora mismo estamos en un problema de origen. Es decir, en el río, la cifra de divorcios, esto para los que nos fijamos en estas fricadas, se está reduciendo. Cada vez hay menos matrimonios, pero mejores matrimonios. La gente se casa menos, pero se casa más convencida. Y esto también me parece una cosa buena. Es decir, ahora yo llevo 20 años con mi mujer. ¿Quiénes se casan? Porque también, por ejemplo, en Estados Unidos se está hablando, se casan los de determinadas ideologías, por ejemplo, los conservadores se casan más, los progresistas. Y claro, los ricos se casan más y mantienen matrimonios más largos, se está viendo una división social. Hay una brecha, claro, pero cuidado, porque en el matrimonio hay una brecha en el matrimonio claro, y en la maternidad y en la paternidad, que Es que si el matrimonio es una ventaja económica, que solo se estén casando los ricos, luego decimos, no, es que crecen los indicadores de desigualdad. Hombre, si lo que hace... Si la principal ventaja económica para dos niños es vivir en un hogar intacto, como decía Pedro, frente a vivir en un hogar no intacto, y la mayoría de los ricos mantienen hogares intactos y la mayoría de las clases medias y medias bajas no, ¿cómo no va a crecer la desigualdad? Si es que estás haciendo que lo que más genera prosperidad económica en el futuro para ese niño parezca que es algo solo de ricos. Nos gobernarán los hijos de los ricos. Bueno, aquí Porque son los que tienen hijos ahora mismo. Hay un dilema ahí que es, claro, si entran 600.000 inmigrantes, compensan... No, pero ahora mismo hay una brecha con el matrimonio, con la maternidad y la paternidad, con el matrimonio y con el divorcio, hay 3 brechas que son clarísimas. En los 3 elementos... Ser progresista hace que te divorcies más, que tengas menos hijos y que te cases menos. O sea, hoy tenemos un problema absolutamente clarísimo que es la soledad de la mujer progresista feminista. Esto no sé que puede parecer meme, ¿eh? O sea, sé que ahora, venga, el cuñado, no sé qué, sí, las feministas, no sé qué. Que no, chavales, que os lo digo, que miréis los datos. Tenemos un problema grave. La brecha de emparejamiento en términos ideológicos ha subido de manera radical en los últimos 10 años. Os doy un dato, ¿vale? Que para mí este es el que dije, esto es terrorífico. Y si tenéis hijas en este periodo, o sea, yo me gustaría yo creo que una persona que participe del espacio público debe permitirse el lujo de gritar fuego cuando de verdad crea que hay fuego. Y yo creo que en esto hay fuego, de verdad. O sea, estamos ante un riesgo que se puede llevar, ya se ha llevado a mucha gente por delante, pero tenemos que poner todos los esfuerzos para detenerlo. En 2011, ¿vale?, es lo que les decía del río. Vamos a mirar mujeres de 24 a 35 años emparejadas o casadas, ¿vale? Me da igual. A mí, si te casas o no te casas, yo prefiero que te cases. Pero si no te casas y te emparejas, me da igual. Venga. Empareja... Pedro me deja vivir. Pero casados, vale, casados. De 24 a 35, ¿vale? O sea, comprometidos, sí. Viviendo juntos en un hogar. De 24 a 35, mujeres. 41% de emparejadas, 22% de casadas, ¿vale? Eso hace un total del 63%. Estos son datos de España, 2011. Vale, en 2023, ¿creéis que ese porcentaje ha bajado? Sí, yo diría que sí. O sea, si tuviera que hacer una apuesta, diría que sí. Claro, o sea, Sí, antes ¿no? has dicho, ¿no? Sí. ¿Cuánto? 20 puntos. Un 20%. Es una barbaridad. Es una barbaridad. Es una barbaridad. Es un volumen de dolor, es un volumen de soledad indeseada,
es un volumen de una situación social sobre la que hay que gritar fuego. Es decir, no puede ser que tengamos un 20% menos de personas dispuestas a comprometerse, hombres y mujeres jóvenes. No, sí. Esto habla de todo, ¿eh? De todo lo que hemos hablado. 20 puntos, que es más del 20%. Sí, Sí, pero sí, sí. O sea, si son 20 puntos, en realidad es uno de cada 3 de las que había antes. Es una barbaridad. Estamos en una situación en la que la gente tiene mucho más miedo, mucho más inestable, mucho más precaria, una precariedad que ya no es económica, es sentimental. Mirar... Y todo se retrasa, me imagino, porque lo mismo, cuando abres los ojos, las mujeres españolas... A mí me jode mucho me molesta mucho esto de responsabilizar solo a las mujeres de tener o no tener hijos, ¿eh? O sea, totalmente. Las parejas... Entonces no voy a decir las españolas, las mujeres españolas, voy a decir las parejas españolas son las que tienen hijos más tarde de toda Europa junto con las italianas. Eso es un desmadre. O sea, no entender que la biología a partir de los 35 años es una lotería. No entender el volumen de dolor evitable, que es decirle a la peña, oye, vamos a ver. Pero es que no se puede decir todo eso, Pedro. ¿Cómo que no se puede decir? Que en los colegios no va nadie y le dice a las chavalas, chavalas, tu abuela. Oye, a partir de los 30... Lo decía tu abuela. No, pero ahora no se puede decir. Pero no solo lo porque decía tu estás abuela, cargando, sino que es lo que a todos nos gusta. Estás mediatizando la vida de esa mujer. Pero yo estoy harto porque eso es lo que a todos nos gusta. O sea, cuando nos ponemos con las series Cuéntame, o cuando los progres hacen las películas nostálgicas de cómo era mi niñez en los años 70 y 80, ¿qué es lo que reivindican? Reivindican eso. Reivindican a su madre cuidándole, reivindican a sus abuelas en el hogar contándoles lo que era bueno, contándoles lo que es el legado, contándoles las tradiciones, explicándoles las tradiciones de la familia y del pueblo. Y entonces, romantizan eso, no solo lo romantizan, o sea, lo romantizan en parte, pero yo digo, romantizan porque era lo bueno, porque era así como tú eras feliz con 9 años. ¿Cómo eras feliz con 9 años en el año 85? Con eso. Y luego le dices a la gente, haz completamente lo pero tú vete opuesto. a segundo de bachillerato Claro y les dices a las chicas que como no tengan hijos entre los 25 pues y los 30, habrá que gritárselo, pues lo mismo no van a poder tener hijos. Yo llevo muchos años gritándolo, con eróticos resultados, hay que decirlo. Pues lo que te va a decir la mayoría es que estás mediatizando la vida de esas personas. Me han intentado cancelar en un trabajo, me han mandado a compliance una vez. Pero me he divertido muchísimo. O sea, yo me acuerdo de la primera vez que una periodista, una joven periodista, Analía Plaza, todavía la recuerdo, me montó una campaña de cancelación en redes y pensé, es que no, Analía, yo sé algo que tú no sabes. Simplemente porque soy 10 años mayor que tú. Que es que no entiendes lo complicado que es este mundo. No entiendes lo complicado que es encontrar el amor. Otra cosa que se ha borrado del espacio público, el perdón. Por supuesto. El perdón. Pero ¿cómo va a ser la gente capaz de jurar en serio que va a ser para toda la vida una relación si no somos capaces de perdonarnos? Si aquí nos ponemos nota y nos señalamos con el dedo unos a otros noche y día, pero ¿quiénes somos nosotros para andar señalando a los demás? Si estamos todos hechos una mierda. Mira, otro elemento fundamental del pensamiento católico, que no estamos nadie para enseñar, que tenemos que perdonarnos, que la manera de mirar ideológicamente al otro no hace mejor la vida, que andar señalando a los demás de una manera de evitar pensar en lo que tú estás haciendo mal. Por cierto, Domingo, vaya speech conservador. Vamos, es que, o sea, este señor está subiéndose al carro del conservadurismo más clásico. Llevo ahí 50 años. Yo no me he movido nunca. Que su abuela, que no sé qué. La audiencia, después de 300 programas, descubre que Domingo es conservador. Pero muchísimo, pero yo siempre lo he dicho. Ya a los antes has dicho que era el triunfo del libertarianismo. Y yo, incluso en mi época más libertaria, siempre les decía a mis amigos del Juan de Mariana y no sé qué, sois unos hippies, si os olvidáis de las comunidades y de las redes de apoyo, estáis fuera. Por mucho el individuo sin esas comunidades, sin esas redes de apoyo, no es nada. El gran error del liberalismo randiano, y mira que a mí me gusta Ayn Rand, que leo ahí La rebelión de Atlas, y digo, qué bonito, pero el liberalismo randiano es de desequilibrados mentales. ¿Qué dices? Hay redes de apoyo, legado y saber de dónde vienes. Y luego a eso le aplicas, oye, no, pero el individuo es importante, la experiencia de la libertad, que decida. Pero si te olvidas de lo otro, estás muy mal, estás muy fuera del mundo. No, yo estás me en lo metí 14 horas de avión. Oye, que el libro está bien, te lees La rebelión de Atlas, pero tienes que saber que son unos desequilibrados. Unos héroes. Me metí 14 horas de avión para ir a Guatemala. Un saludo a todos mis amigos randianos. Ahora Juan de Mariana tiene un curso sobre el objetivismo. Así que un saludo a todos los que lo cursan. Que yo considero que es un bien. Esa visión de individualismo metodológico, a mí como conservador me da cosas. ¿Por qué? Porque la visión moral que grita cuando ve
apretada a la libertad individual, es algo de lo que todos podemos aprender, los conservadores también. Cuando un libertario o liberal me dice, oye, tu visión tradicional de la familia no permite que este dolor se reconozca, yo puedo aprender y puedo verlo como un bien moral. Esa es la ventaja de no practicar la visión sobre el otro como una ideología, es que tú puedes aplicar una mirada inaugural y decir, oye, si Eva Richard es libertaria y me está explicando algo, puedo aprender de ello, de su experiencia humana, de lo que me dice sobre el dolor, de la necesidad que tiene que expresarse. Oye, que la mujer haya alcanzado una nueva órbita de libertad en los últimos 80 años es un bien para el mundo. O sea, no sé si me explico, que mi hija pueda soñar con ser todo lo que quiera ser en el mundo. Es un bien moral. Ahora, hay un dolor en esto que ha sucedido en los últimos 80 años. Y como padres tenemos responsabilidad a la hora de tratar de ayudarles. Nosotros en 1950 tenemos superradiado el dolor existencial que a muchas mujeres que se veían obligadas a convivir solo con la realidad del hogar, se les venían las paredes encima. Y ahí estaba la sobremedicación en Estados Unidos con diazepam, los antidepresivos, la semidepresión, el no me puedo levantar de la cama. O sea, que nosotros aprendemos del dolor que nos explica la gente. Vale, perfecto. Ojo, hay gente que alcanza su plena vocación cuidando y levantando un hogar. Y eso es un bien. ¿Pero por qué tenemos que renunciar a eso? Sí. Bien, entonces, si nosotros vamos a no meter la carga que cada uno tenemos de lo que pensamos o lo que creemos, ¿no? Porque aquí, cada uno, las decisiones que hemos tomado, también es normal que pensemos que son las mejores, porque claro, si no, no voy a vivir. Nos lo hemos Oye, contado mira, nosotros mismos, porque si no. No, claro. y que además es que es legítimo. Oye, yo no me puedo acostar con Mónica Bellucci. Oye, no lo deseo. ¿Sabes? No se me explico nada. ¿Para qué me voy a estar haciendo? No, es que. Qué asco de ti. No me mola. O sea, no lo quiero y tal. Bueno, pero es bueno que argumentemos y que justifiquemos que la vida que tenemos es una vida buena, ¿vale? Pero entonces ahora vamos a preguntarle a todas las personas de Europa, ¿vale? Y les vamos a preguntar, oye, vamos a hacer este ejercicio, a ver, contestarme los dos. Porque la felicidad no es exactamente un concepto. Para lo que estamos hablando es mucho mejor satisfacción con la propia vida. Porque satisfacción con la propia vida, tú puedes alcanzarla teniendo un padre en silla de ruedas o teniendo un niño con síndrome de Down. Ojo, si cuidar es una putada, si cuidar es una cosa indeseable, ¿por qué de manera consistente las familias, los padres y madres que cuiden a niños con síndrome de Down declaran de manera consistente una mayor sensación de propósito y sentido en su vida? Señores, ¿qué pasa ahí si se supone que cuidar es una putada, es una renuncia, es indeseable? ¿Qué pasa si esta gente se dedica todos los días de su vida a cuidar de una manera intensísima? ¿Por qué declaran estar satisfechos con su propia Porque vida? a lo mejor también es el relato que se intentan dar a ellos mismos para poder sobrevivir a esa situación tan horrible. Porque ese es otro tema que a mí me interesa mucho, que son los relatos que nos damos cada liberal, día. ¿no? Sí. Y por lo tanto aceptas que Sí, si ellos claro, te dicen... claro. Ah, Lo que no sé entonces... si es verdad, por eso digo. Vale, que pero lo vamos mismo a preguntarle forma a parte todas de su la visión. palabra propósito, que le ha dicho Pedro, que también la hemos utilizado muchas veces, la palabra propósito es fundamental. Yo quizás, si yo tuviese que decir en los últimos 10 años, mi mayor cambio de punto de vista de pensar es que el propósito de la vida, que algo a lo que antes no le daba tanta importancia, ahora creo que es clave. Sin propósito es muy difícil, decías antes, levantarse todos los días de la cama y tener un impulso. Yo creo que cada vez es más... Es que quizá estamos diseñados para eso, que es algo también muy interesante. Yo hablaba antes del legado, de lo que tienes que dejar. Si no tienes ese propósito, y ese propósito muchas veces va asociado a eso, a lo que yo dejaré una vez que me muera, desaparezca, es muy difícil ese impulso vital, y yo creo que todo eso lo da de lo que estamos hablando hoy, y una de las claves de esa sociedad moderna del deseo es que de repente dices, no, pues eso, voy acumulando experiencias, ¿para qué? Y no tienes propósito y se te acaba. Y de repente un día te descubres mirando y diciendo, oh, pero si me lo pasé muy bien en el viaje a Vietnam, ya te lo pasaste bien, ¿y ahora qué? Pues ahora qué. Yo fíjate que hay una cuestión sobre esta del propósito que también es la dimensión de la juventud, ¿no? Esto que decíamos antes de Jung, ¿no? Del proceso de individuación junguiana. Está guay porque, por ejemplo, cuando tú lo miras cross-culture, o sea, perdón por el anglicismo, como entre culturas, cómo dialogan con esa dimensión de búsqueda profunda de sentido en otras culturas. Los indios, ¿no? Los indios dicen que hay 4 etapas vitales, que hay una primera para el estudio, otra para levantar el propósito económico o el bienestar económico, otra para el amor y otra para el arte.
Es decir, el momento último de la vida, el más elevado, es aquel que se dedica a la creación cultural y artística. Pero tú has tenido que pasar por las 4 etapas, ¿no? Yo creo que una manera razonable de vivir es una manera que reconoce en Atenas y en Grecia, en ese largo camino entre Atenas, Roma y Jerusalén, que hay dimensiones como justicia, como la idea ¿no? Nuestros primos mayores, los judíos, ¿no? O sea, ¿qué es ser justo? Acompañar al enfermo. Yo, por ejemplo, le diría a la gente, mirar, acompañar al enfermo tiene un sentido. O sea, si un amigo vuestro está enfermo en un hospital, os recomiendo a todos que vayáis a verlo. ¿Por qué? Porque vais a ver cómo salir del hospital. Acompañar al enfermo te hace bien a ti, no al enfermo. Digo, o sea, hay cosas que hemos desaprendido, ¿no? En esa idea de que la vida son experiencias, viajes, experiencias de consumo, consumir drogas, sexo, el sexo momentáneo y puntual y consumir a las personas, consumir al otro como si fuese una experiencia en sí, ¿no? Y yo tengo que decir que hay relatos antropológicos en el mundo, la Odisea, ¿no? Ulises, Penélope, la historia entre Ulises y Penélope, el primer hogar, el Oikos, ¿no? El joven, ¿no? Que quiere ir a conquistar Troya, que quiere ganar el mundo, que quiere ponerlo a sus pies, ¿no? Y Penélope que le dice, ¿a dónde vas? Que tienes aquí un reino, chaval, que tienes responsabilidades. No, yo, la vanidad, tal, seré, ¿no? Yo voy a ser, yo iba a ser, ¿no? Todo lo que iba a ser yo y que no he conseguido, ¿no? Y luego vas a Troya, combates, fracasas, como solo el hombre puede fracasar, con todos sus aparejos, porque el hombre no puede llegar a ser madre y nunca puede llegar a dar vida. Y por eso tiene que hacer obras, construir el mañana. Quiero que me reconozca, que sepan mi nombre, que sepan quién soy. Quiero dejar una huella, ¿no? Y te das cuenta que todo eso está absoluta y totalmente vacío de sentido y que no tiene ningún sentido, ni el dinero, que todo es accidente, que todo es casual, que todo es coyuntura, que es circunstancia. Y cuando fracasas de verdad, y de verdad, y te arrodillas y pides perdón, y alguien te perdona, y tratas de volver al Oikos, y tratas de volver al hogar, porque sabes que es ella, y porque hiciste un juramento un día, y porque te llamas, ¿cómo te llamas? Ese juramento lo vas a honrar, ¿no? Y te atas al mástil y decides que no, que es ella, que es Penélope y que hay algo en ella y en ese hogar que te convoca y que es para lo que has nacido. Ese es tu deber. El orden viejo del mundo te dice que hay un deber en volver a casa, ¿no? Y asumir que te has equivocado. Y cuando llegas, espera, cuando llegas no te lo ponen fácil, porque hay 135 príncipes rondando a Penélope, ¿no? Y ahora vas a lanzar una flecha y van a cruzar 20 hachas, no sé cuántas son, para que puedas volver otra vez a ser el rey del único sitio del que merece la pena ser rey, que es de tu puñetera casa. Pues nada, Domingo, seguimos aquí hablando y sabes que a mí me preocupa también mucho esto del libre albedrío. Sí. Porque yo creo que al final tenemos una información genética que nos lleva hacia un camino y es posible que todos estos años lo que estemos yendo es contra nuestra propia naturaleza, que es algo que también conecta con el conservadurismo y el tradicionalismo sin serlo. Simplemente es porque estábamos abocados a algo y ese algo nosotros nos hemos creído que somos un superhombre que con nuestra lucha cultural podemos vencer. Es que no es que y al final pues nuestros sellitos estos, los genes, nos dicen realmente cómo es la mejor forma de vivir. Claro. Y luego hay otra cosa que vamos a tocar así muy por encima y es que a mí me da igual que la gente no quiera vivir lo mejor posible, pero que se haga responsable de lo que elige. Que ese es el gran problema de lo que vivimos ahora, que la gente no se hace responsable. Entonces a mí me da igual que tú estés solterona en tu casa, pero ya tú. Sí, pero ahí, por ejemplo, hay un punto que tú dices, estábamos preparados. Es que no disociemos cómo es el ser humano, dice, estamos yendo contra nuestra naturaleza, de esas instituciones que hemos llamado conservadoras, tradicionales. Es que esas instituciones conservadoras tradicionales son así porque el ser humano es así. Es decir, durante miles de años ha habido un proceso de decantación y hemos ido viendo lo que funciona y lo que no funciona en un proceso de prueba y error, y así es como se han ido generando estas instituciones. Es decir, instituciones naturales, la familia occidental no surge de un día que un tipo dice voy a diseñar la familia, sino que se empiezan a probar muchas
muchas formas y de repente alguien dice, oye, esta es la más operativa, la que nos permite prosperar más. No es que alguien lo diga tampoco, es que simplemente las sociedades en las que hay más de ese tipo de familia prosperan más, los niños son más felices, la gente vive vidas más plenas. Entonces dices, vaya tostón, claro, verbenero. vamos contra nuestra naturaleza, qué casualidad que... No, si es que, o sea, es lógico que las cosas que encajan en nuestra naturaleza son las que van teniendo éxito de forma... en ese proceso poco a poco de prueba y error con el que se construyen las sociedades. ¿Qué es lo que cambia? Que a lo largo del siglo XX, y especialmente a partir de la década de los 60, aparecen los ideólogos, que ha dicho muchas veces Pedro la palabra ideología, y dicen, podemos diseñar la sociedad sin tener en cuenta todo ese pasado, todo ese proceso de prueba y error. Se ponen a diseñar la sociedad y les sale mal. Pero en los 2000 yo creo que superamos el hipismo, ¿eh? Bueno, ya fíjate, es otra cosa. Pero fíjate, yo creo que es muy interesante la postura que habéis adoptado. Primero es si el conservadurismo es una ideología o no. Y yo creo que no. Yo creo que el conservadurismo, diría Oxford, que es preferir lo familiar a lo nuevo, lo probado a lo improbado, lo cierto a lo teórico. Es más una actitud vital, o por lo menos yo así lo percibo. Porque además es una actitud amistosa hacia la extensa realidad del ser humano. Yo creo que como conservador no hay nada que el ser humano me pueda presentar y yo diga, esto no merece la pena existir. No, si existe, tiene un hueco entre nosotros. Ya está, ya encontraremos la manera de hacer que todos existamos, porque no hay una visión teórica, no hay una visión revolucionaria ideal que merezca la pena que yo te suprima, y por lo tanto te tengo que aceptar tal y como eres. Por lo menos esa es mi visión. Y en ese respeto que tengo hacia ti, total, no renuncio a comunicar lo bueno, no renuncio a comunicar que tener hijos y cuidarlos es un bien social, que creo que una sociedad que merece la pena es una sociedad que se articula alrededor de ese principio, que creo que los hogares, los sitios donde la gente se cuida, son los sitios que merecen que se defiendan, porque dan algo que no puede dar ni el mejor sistema de bienestar del mundo. Ningún psicoterapeuta te va a poder dar lo que te da la mano de un nieto acompañándote en el último tránsito de la vida, por muchos cuidados que puedas contratar, que te cuiden en un hogar y que te cuiden en la medida de lo posible, evidentemente, hasta el último momento de tu vida en un hogar en el que se te quiera, es infinitamente superior a cualquier otro tipo de mecanismo de cuidado, ¿no? Y decías antes, Richard, el tema de la responsabilidad. Y yo creo que dolor y responsabilidad son los precios que pagamos por la libertad. Son los precios que pagamos por ser adultos. Las mujeres, cuando viven en sistemas que no reconocen su mayoría de edad, no les permiten ser libres, no les permiten ser responsables y por lo tanto no les permiten asomarse a una vida de dolor. Porque la vida de un ser humano libre y responsable es una vida donde el dolor asoma. El revolucionario que quería o que quiere evitar a través de una experiencia artificial el dolor, está evitando la propia vida. C.S. Lewis tiene un texto maravilloso donde dice que la felicidad y el dolor son un círculo, ¿no? Nosotros, nos duele cuando alguien se ausenta porque hemos sido muy felices con esa persona. Cuando hay un dolor de una ausencia, es precisamente como mecanismo de cierre circular de la felicidad que hemos obtenido de esa persona en el momento en el que estábamos con ella, ¿no? Y por lo tanto, yo no renuncio a que todo este dolor que hemos vivido durante los últimos 20 años nos permita hoy ser un poquito más felices. Aprendamos. Reconozcamos que en los 1950 había mujeres que sufrían. Aprendamos a darle más oportunidades a la peña. Aprendamos a que la gente sepa convivir mejor con su propia libertad, que es un desmadre. O sea, yo no quiero volver a una sociedad en la que te digan cómo tienes que vivir, pero si por lo tanto vamos a ser todos mucho más libres, tenemos que aprender también a convivir con un mayor nivel de responsabilidad y también saber que el peaje que vamos a pagar es un mayor nivel de dolor. Y si hoy le permitimos a la gente vivir en ese libre albedrío, que es esa libertad total que yo creo que está en el core del pensamiento católico y cristiano, que es que tú seas capaz de ejercer la autonomía moral, ¿no? Permitamos a la gente también escoger basándose en que el amor es un misterio. Y el amor siempre va a ser un misterio. Permitamos a nuestros hijos
escoger no lo conveniente, sino aquello que puedan mirar a los ojos de alguien y decir, en esta persona hay una belleza terrible que es para mí, tal y como hicieron conmigo. Y permitamos a la gente vivir el amor también, basándonos en ese libre albedrío, sin renunciar a que les contemos también lo bueno que es haberlos tenido y haber sido sus padres. Qué bonito, Domingo. No, el llamado a la libertad es muy hablamos importante. mucho de la belleza, ¿eh? Sí, pero y cuando hablamos del conservadurismo, pues eso puede haber gente que diga, entonces ¿quieres volver a la sociedad de los años del año 1900? Y dices, no. Sí, el problema es que esa libertad, si no va acompañada de la palabra responsabilidad, que a mí me gusta mucho que la hayas sacado tú, es que entonces se deshace. Y entonces ese es el problema. No es tanto decir, pues vamos a volver, pues eso, a los matrimonios concertados o a... No tiene nada que ver con eso. Ya, bueno, yo me sigo debatiendo. Tenemos que traer más a Pedro aquí. Bueno, pero tienes hijos, ¿no? Sí, uno. Pues vas a tener que acompañarle en ese proceso de decisión. Cuando te llegue con una que digas tú, la que te quiere... Uy, esa lagarta no entra en mi casa. Exactamente. Vamos a vivirlo. El próximo invitado, un objetivista, por favor. Un seguidor Ay, de sí, por Inran, favor. que venga aquí a Lo necesito. a comentar mis comentarios, sí, sin problema. Pues muchísimas gracias. Un Qué verdadero maravilla, placer. ¿eh? Me ha encantado esta conversación. ¿Tú eras misterioso en el amor o no? Yo era como misterioso. En el amor. Sí, pero ¿Tú no creías entiendo- que el amor es un misterio? Sí, eso es. Sí, eso sí, claro. Sí, ¿no? Sí. Te dejaste ir. La escogiste a ella. Puf, Contra eso me- pronóstico. Eso me extraña, no lo sé, ¿eh? No lo sé. No puedo decir nada. Porque Que además dijo mi mujer, que nunca me ha leído, lo único que hace Viaje es que de novios, donde yo escucha diga. todos los episodios de este podcast. Así Pues que dile que la quieres, si es tan sencillo como eso. En los artículos, eso se lo digo ya todos los días. Pero por aquí, hombre, por el micro. Tiene razón, Pedro. No, dejad de historia. Demasiado Que yo soy pudor. un hombre serio. No. No, Pues pues un nada. verdadero placer. ¿eh? Igualmente. Está Esta es tu encantado, casa. lo he disfrutado muchísimo y sobre todo esta manera de Eres- hackear la conversación y estos señores que venían a escuchar de impuestos hoy se han comido una teórica sobre el amor Nos has con dejado sin contundencia. amigos totalmente. Nos vamos. Pues ya hemos dicho que nos tienen que seguir, que nos tienen que ver en YouTube, en podcast, en Spotify, en Apple Podcasts, en iVoox, en todas las plataformas. todos lados. Y que si nos metemos a veces con ellos, como yo he hecho con los super libertarios, que es con cariño. Ay, Más te tengo- estás viniendo abajo. Sí, hombre, además que tengo muchos amigos. Y, pero Pues es que te luego conozcan de estoy verdad. diciendo, les he dicho que están mal de la cabeza. Y un poco Pero es sí. que ha habido un momento que te has venido arriba que yo digo, bueno, pues No, allá hombre, él. Es que es verdad que a mí me gusta mucho Ayn Rand, leerla, pero luego intuyo lo que hay detrás de eso y digo, en ese grupo tenía que haber mucha gente que estaba muy mal de la cabeza, porque una cosa es plantear el principio teórico y luego la vida práctica de esa gente yo creo que no era muy sensata porque perdían de vista todas estas otras cosas que nosotros de las que hemos hablado hoy aquí. En fin, pues nada, no añado nada más porque esto se va de tiempo. Que muchas gracias a todos por estar ahí y un abrazo enorme a repartir.